Bueno, pues muchas gracias otra vez. Ahora ya es mi turno. Quiero agradeceros muchísimo que hayáis venido aquí en este momento tan especial para mí, que realmente es muy especial y súper feliz, de verdad, porque es el primer libro que publico y soy, pues, no sé qué os voy a contar, ¿no? Así que estoy muy agradecida que hayáis venido a acompañarme a todos, a cada uno de vosotros. Muchas gracias, Jota, mi editor, por estar aquí también, acompañándome y por lo bien que me has presentado. Oye, no sé, lo de las preguntas de verdad que no estaba preparado, porque no me lo había dicho. Y bueno, y ya para acabar los agradecimientos, quiero agradecerlo todo esto, que yo esté aquí, que haya escrito este libro a mi marido, Ángel Luis. Él se lo debo a él, por su apoyo, por su amor, por su cariño, porque sin él no estaría aquí. Y nunca además hubiese casi empezado a escribir, ¿eh? Eso lo sabemos, para saber. Eso lo dejaremos para otro día, esa historia, ¿no? De por qué empecé a escribir. Entonces, bueno, empecé a escribir en el año 2007, solamente llevo 3 años escribiendo, muy poquitos, ¿eh? Y este libro que tenéis aquí, en este libro están mis primeros relatos. Aquí está lo primero que he escrito. Y de hecho muchos relatos empezaron como ejercicios de taller de escritura. Fueron meros ejercicios literarios de práctica. Entonces, bueno, empecé a escribir y los cuentos empezaron a crecer, tomaron forma, se hicieron mayores, se fueron de casa, se metieron aquí, y ahora lo vais a leer. Y bueno, pues son relatos del año 2007 hasta el 2009. En estos 3 años, bueno, he escrito más cosas, pero bueno, eso es una selección que yo he creído que podía resultar fácil, bonita para leer y que se podía publicar, ¿no? Porque publicar, os digo que es muy difícil, ¿eh? Es tremendamente difícil sacar un libro al mercado. Con lo cual, bueno, estoy súper contenta. Entonces, bueno, características de mis relatos, un poco cómo están gestados, de dónde salen, cómo se me ocurrió. Estos relatos son historias que están contadas desde lo pequeñito, ¿eh? Sobre todo desde lo chiquitito, desde lo sencillo, es de donde yo quiero que partan los relatos, ¿no? Que no sean complicados, que no sean ejercicios complejos, ¿no? De técnicas literarias ni nada de eso. O sea, historias sencillas, bien contadas, que tengan contenido y que gusten, ¿no? Entonces él decía, hay aquí en la solapa dice que son un poco macabras, pero yo creo que mis relatos ninguno es macabro, son relatos más bien surrealistas. Tienen mucha carga, están meto mucho dentro, ¿no? De ellos, ¿eh? Eso sí, es lo que intento hacer, ¿no? Muchos son irónicos, hay mucha ironía también, veréis que hay ironía en casi todos, ¿eh? Y algunos tienen esta gracia, como los eróticos, que son graciosos, ¿no? Además de eróticos. Bueno, en este libro no hay un hilo conductor de todos los cuentos, no hay una relación temática, no es un libro de relatos de terror, o de amor, o de desamor, no, son cuentos variados, pero sí que hay algo común en ellos, ¿no? En estos relatos hay un hilo conductor oculto, hay una personalidad en todos que los une, ¿no? ¿Qué es lo que yo pongo, no? Porque al final cuando los lees, aunque uno pues que sean un poco más eróticos, otros sean un poco más oscuros, otros más divertidos, cada uno es de su padre y de su madre, pero sí que cuando acabas de leer el libro te tienes una sensación de una unidad, de que hay algo que los une de cierta manera, ¿eh? Y eso es una de las cosas que más me gustan de este libro, ¿no? Que cuando lo acabas de leer pues ves que hay un espíritu común en ellos, ¿no? En los relatos. Tiene un estilo directo, muchos están contados en primera persona, la primera persona me encanta. En la primera persona me siento muy bien contando desde el protagonista, la tercera persona también, ¿no? Pero la primera la encuentro como que me parece, no sé, más directa para llegar al lector, ¿no? Más como hablarle de tú al lector, ¿no? Cuando hablas en primera persona, cuando el narrador es el protagonista, ¿eh? Y en muchos están escritos así. Y bueno, luego el título. Diréis que este título, ¿no? Cuentos del sismógrafo, aquí este dibujito que hay en la portada. El título, bueno, yo quería un poco reflejar en el título los cuentos del sismógrafo. Yo tenía la idea de que mis cuentos no estuviesen escritos por mí, por una persona, estuviesen escritos por una máquina, por un invento.
que fuesen cuentos que están salidos de debajo de la tierra. Todos menos escritos por mí, ¿no? Y qué mejor que un sismógrafo, porque además este sismógrafo es un sismógrafo muy especial, no es un sismógrafo cualquiera. En el primer relato que inicia el libro, que se llama Sismógrafo, la protagonista le regala a su padre, por su cumpleaños, por su 80º cumpleaños, le regala un sismógrafo. Y le regala un sismógrafo Zangén, que es el primer sismógrafo que se inventa. Está inventado pues, en el año 132 después de Cristo, 1700 años antes de que apareciese el primer sismógrafo en Europa, y es un sismógrafo que inventó un chino, que es como una vasija, ¿no? Si lo veis, esto es una vasija, ¿no? Que tiene en la vasija hay 8 dragones de cobre, y cada dragón tiene en su boca una bola, y debajo de cada dragón hay una rana con la boca abierta, de tal manera que a cualquier movimiento sísmico, el dragón que se orienta hacia ese punto abre la boca, su bola cae en la boca de su rana. Entonces el científico sabe que ahí hay un terremoto, se ha producido un movimiento sísmico, y por lo tanto así se detectaban los terremotos en la China pues hace 2000 años. Y bueno, entonces pues como me parece tan raro, tan especial, y es un artilugio tan gracioso, ¿no? Yo le metí en mi relato. Le metí en mi relato porque el protagonista del relato es un sismólogo de profesión. Y su hija es una vulcanóloga, que ahora parece que está muy de moda esto de las erupciones volcánicas, pero te juro que está escrito desde hace 3 años el relato, ¿eh? Y entonces ella le regala a su padre un sismógrafo Zangén cuando va a su cumpleaños, y se lo regala para que busque a su familia desaparecida, porque él ya se encargó de hacerla desaparecer. Aquí recurro un poco también al tema, además de la muerte, porque él, ya veréis cómo acaba, también al tema de la familia, ¿no? Es un cuento que quiero muchísimo, muy especial, que he disfrutado con él, madre mía, un montón. Y os voy a contar además un secreto, porque este relato, Sismógrafo, lo escribí para Ángel Luis, para un cumpleaños de él. Y le dije, bueno, voy a hacerle a Ángel Luis un relato para su cumple y le voy a dar una sorpresa. Y entonces escribí Sismógrafo. Y yo no sé por qué me salió así, de verdad. Y claro, yo se lo leía a él en familia, lo leía el relato, y claro, iba poniendo una cara horrible, porque claro, al protagonista es un hombre que es un octogenario que se le está descomponiendo el cuerpo. Está perdiendo su lugar en el mundo. Está desapareciendo, todo se mueve en él, ¿no? Y claro, él me miraba con una cara y decía, ¿qué me has escrito? Uf, encima tengo 80 años, ¿no? Mira, yo no sabía qué hacer, ¿no? Luego le prometí otro y le hice otro, yo no sé si fue peor, pero bueno, este cuento, el de Sismógrafo, el que da el nombre al libro, empezó así, ¿no? Y bueno, y para que veáis, bueno, pues eso, aquí en la portada veréis que es que a la foto esta le faltan las ranas, que no están. Veréis que no es una vasija, es el sismógrafo, lo que pasa es que no pudimos encontrar uno mejor para la portada. Y entonces se ve la vasija con los dragones, no sé si se ven bien las bolas en la boca, y le faltan las ranas debajo, pero bueno. La rana no queda. La rana sí, no, pero no queda. No importa, ha quedado genial, me encanta. No voy a poner ningún pero. Bueno, ¿y qué más os cuento? Vamos a ver. Cuentos de Sismógrafo son de muy fácil lectura, ya os he dicho, que están contados desde lo sencillo, con el humor un poco negro y con mucha caricatura, como el cuento de Caperucita, que es muy caricaturesco. Luego, bueno, mira, en mis relatos yo trato en los cuentos que escribo que hay algo más, ¿no? Que no solamente sea esa la historia, sino que la historia, debajo de la historia haya otra cosa, ¿no? Que haya una doble lectura. Yo creo que todos los buenos relatos tienen que tener una doble lectura. Una novela es imposible, pero un relato, bueno, imposible algunas no, pero las buenísimas. Pero en los relatos es imprescindible del todo que en un relato haya algo más que lo que se cuenta. Si no, el relato no funciona. Yo no sé si lo habré conseguido, pero lo intento. Luego, en La cuneta. Bueno, La cuneta es un cuento que empieza con una mujer que ha sufrido un accidente de coche, está en una cuneta tirada, nadie la socorre y se está muriendo. Y todo el relato va de eso. Pero claro, va de lo que, bueno, va de lo que pasa por la cabeza a una persona que está muriendo.
Y me costó muchísimo trabajo sacar adelante ese relato. Le reescribí muchas veces, le cambié, yo qué sé, porque era tan difícil el monólogo interior, ¿no?, de ella, con su vida, lo que le había pasado. Su hija había desaparecido. Bueno, ahí volvemos otra vez con la familia, ahí también hay muchas cosas. Y luego cómo muere, ¿no? Cómo retorna al principio cuando ella era pequeña, ¿no? Sin embargo, sí me acuerdo que tiene un ritmo muy ágil. Sí, tiene mucho ritmo. Claro, ahí está, en este relato lo difícil era no aburrir a la gente con la muerte de una mujer. Pero claro, la muerte a veces es aburrida, ¿no? Me imagino que cuando alguien se está muriendo no debe ser muy divertido, ¿no? Y menos estar atrapado con un cinturón de seguridad en un coche. Pero sí que le hice ágil, le hice rápido, le hice para no aburrir, ¿no? El de la cuneta. Luego, bueno, invitado para comer ya lo hemos comentado, porque es el de Saturno devorando a los hijos y tal, y ese ya lo leeréis. En el café. Mira, en el café es otro relato que escribía un regreso de las fallas de Valencia, porque me impresionó mucho la algarabía, los fuegos artificiales, y ahí me lo escribí de golpe, ese relato. Y luego, bueno, pues mi mejor amigo es muy irónico, es un poco resarcirme de los hombres que tienen complejo de Peter Pan y los hombres que tienen miedo al compromiso. Y ahí otra pequeña venganza. Y bueno, una cosa voy a decir. Noche nupcial. Noche nupcial es un cuento que escribía mi hija Laura cuando se casó, ¿no? Es un cuentito muy corto, que apenas tiene una carilla, en la cual expreso un poco es muy simpático, es súper simpático. Y se lo escribí para Laura y para su marido, con muchísimo cariño. Y bueno, aquí está. Luego chistes. Mira, chistes son aquellas chicas que están ahí, esas dos pequeñas, mi hija Mercedes y su amiga María, que están ahí las dos. Un verano en la piscina estaban conversando y estaban hablando de chistes. Y una decía, empezó a contar chistes, mi padre cuenta el chiste, pues mi padre no cuenta chistes, total. Era una conversación tan impresionante de la conversación que tenían las pequeñas que casi la transcribí. Hice una transcripción, corriendo para que no se me olvidara lo que decían las niñas. Y, claro, yo le puse otro argumento. Claro, yo le puse un argumento adulto, Le puse un argumento un poquito que no dicen las niñas, Pero sí que la conversación de ellas es real, La conversación de ellas es muy real. Yo le puse el argumento y os digo una cosa cuando lo leáis, que su padre no me cuenta chistes, Ni mi marido cuenta chistes a su madre. O sea que la cosa va por ahí, de los chistes. Pero sí que era en la conversación de unas niñas y está escrito desde la mentalidad de un niño, Eso es una conversación entre dos niñas, ese relato. Y bueno, ya por último de este libro, os cuento el de Lotería de Navidad, que es el último libro, el relato que cierra el libro. Lo escribí el día 22 de diciembre del año pasado, justamente cuando los niños de San Ildefonso estaban cantando la Lotería de Navidad. Me dio tanta rabia que no lleváramos ni una sola pedrea. Teníamos un montón de billetes, es el año que más lotería habíamos jugado, nos habían regalado, lo que fuera. Total, que no, nada, horrible, toda la basura. Qué pena de dinero, ¿no? Y entonces cogí y dije, voy a hacer ahora mismo. Cogí y escribí este cuento, el de Lotería de Navidad, y ya veréis lo que le hago al tipo. O sea, ahora que también. En el fondo, yo creo que en el fondo mis relatos son un poco pequeñas venganzas, resarcirme un poco de la vida, de las cosas, ¿no? Como una especie de terapia que uso. Yo creo que todos los escritores utilizan un poco la escritura, todos los artistas utilizan la herramienta que tienen en su mano para hacer terapia y, bueno, para divertirse, porque en el fondo yo me divierto mucho escribiendo, no sufro nada. Y bueno, ya por último deciros un poco lo que decía antes Jota del cuento, del género del cuento, que el género del cuento es un género muy poco leído, es un género apasionante, es un género muy difícil, es un género muy divertido, que necesita una técnica de condensación, porque tienes muy poco espacio para contar mucho, tienes que sentenciar enseguida. Y en el cuento hay una cosa importantísima, que en el cuento es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice. Es decir, mira, Hemingway hablaba de la teoría del iceberg, ¿no? Y él decía que un cuento, un gran cuento,
es como un iceberg, tan solo una pequeña parte es lo que vemos. El resto del cuento está por debajo, no lo vemos, está sustentando toda la historia. Entonces eso es el cuento, por el simbolismo, el cargarlo, ¿no? Es decir, que lo que no dices al final es lo que quiere decir la historia, lo que no vas a contar. Ese es el simbolismo del cuento, por eso es difícil hacerlo. No es como la novela que tenemos 1000 páginas para contar lo que nos dé la gana y poner los personajes que queramos. En un cuento no tenemos espacio, no tenemos personajes, 1, 2, 3. Hay que escribir en una página, en 10 como mucho, ¿no? Y enseguida dar en el clavo, sentenciar y contarlo, ¿no? Y contar algo más que lo que dicen las palabras, ¿no? Por eso hablamos a veces del lenguaje poético, ¿no? No es una cosa, es poesía, ¿no? Es porque a veces la poesía y la lírica pues va más allá de la palabra, ¿no? Es la belleza, ¿no? Que hay que dar a todo lo que se escribe. Y yo intento, no sé, hago lo que puedo. Bueno, pues no sé qué más deciros, ¿no? Deciros que todo cuento tiene su punto, como un buen filete, no se tiene que quedar crudo ni pasarse demasiado. Y bueno, no sé qué más, si queréis preguntarme algo, os puedo decir los autores que me gustan, mis autores favoritos, los que me inspiran. Hay muchos fantásticos, me gusta mucho Borges me encanta, Borges es un genio, aunque mucha gente no le guste, ¿no? Porque es difícil de leer, pero maneja muy bien el tiempo. Faulkner me encanta, es muy complicado de leer. Yo he escrito un artículo de Faulkner porque es un escritor que me gusta mucho. Y tiene tanto por debajo como Juan Carlos Onetti, que es mi gran autor favorito, el autor que más quiero, el que hace unos relatos que se te ponen la carne de gallina, junto con Hemingway, ¿no? Hemingway tiene unos relatos magníficos y es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Los asesinos, mira, a mí hay un relato de Hemingway que se llama Un gato bajo la lluvia, que es el relato que yo he leído 1000 veces, es el relato que yo creo que más he leído en mi vida, ¿no? Este relato, porque es un relato, tiene 5 páginas nada más, está escrito en el año 30 y tantos, y es de una pareja, es de unos americanos que están en una habitación de hotel, está lloviendo, llueve muchísimo, y están en la cama leyendo el marido y la mujer, y de pronto ella se asoma a la ventana y ve a un gatito que está mojándose debajo de una mesa, en una terraza, y está el gato mojado ahí, temblando, y ella dice, ¡ay, un gatito! Yo quiero un gatito. Le dice al marido, oye, mira, voy a bajar a buscar ese gatito, porque yo quiero ese gato que se está mojando. Y entonces ella corre, y baja a buscar el gato, y en el camino se encuentra con el dueño del hotel, que le saluda, y se ve que entre ellos hay cierta relación de cariño. Y ella pues llega la lluvia, se tapa por debajo para ir a buscar su gato, sale una camarera y le ayuda con el paraguas para que no se moje la americana, y entonces cuando llega a buscar el gatito no está, el gatito se ha marchado. Y ella se queda tan desesperada porque el gato no está debajo de la mesa que se sube corriendo a la habitación y le dice a su marido, oye, el gato no estaba, ya no está mi gatito, ¿qué le habrá pasado? Yo quiero ese gatito. Y entonces el marido dice, bueno, mujer, no te preocupes, ya tendrás otro gatito, yo te regalaré uno. Y ella se mira en el espejo, se recompone y dice al marido, oye, tengo el pelo demasiado corto, parezco un chico. Y de pronto llaman a la puerta y aparece la camarera con un gato en los brazos y le dice, el patrón me ha dicho que usted estaba buscando este gatito. Entonces, mira, yo no sé si os habrá llegado la intensidad que tiene ese relato, pero es un relato que a mí me pone la carne de gallina, porque Hemingway es capaz de poner tanto ahí, de explicarlo de esa manera, con esa ternura, porque además lo que esa mujer quiere no es un gato, esa mujer quiere un hijo. O sea, lo que esa mujer está sacando ahí es mucho más, ¿no?, que lo que dice el relato. Y bueno, él era un maestro. Bueno, muchas gracias. Yo creo, no sé si os ha aburrido aquí contando su rollo, pero bueno, muchas gracias. Y si queréis preguntarme algo... Para tener la oportunidad de poner nerviosa a la autora y esas cosas.
No, más no, por favor, Mercedes. Me gustaría, bueno, oyéndote hablar, la verdad es que da gusto cómo lo vives y demás. Parece que tienes un grado de madurez que parece imposible que hayas tardado tanto en decidirte a escribir, ¿no? Porque dices que solamente llevas 3 años. Sí. Pero aparte de todo, esa es una pregunta, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué has tardado tanto, ¿no? en volcar esa pasión tuya? Y otra pregunta que me gustaría también saber es cómo ha sido la relación editor-autor, si has tenido que corregir mucho, si ibais en la misma línea, si un poco ese conflicto que siempre se establece, ¿no? Bueno, la primera, Carmen, gracias. Gracias, de verdad, eres muy generosa. Mira, yo siempre he sido una gran lectora, desde muy jovencita, porque yo en mi juventud, en mi infancia y sobre todo en mi adolescencia, que es cuando yo empecé a escribir, yo me refugié mucho en la lectura. Para mí la lectura era muy importante cuando yo era joven, ¿no? Yo leí mucho de adolescente, ¿no? De adolescente y de joven, siempre leí mucho, ¿no? Hay temporadas en la vida en que lees más que otras, ¿no? Yo empecé a leer muy jovencita, no de niña, ya a partir de con 14 años, ¿no? Y yo siempre había sobreestimado mucho a los escritores, ¿no? Para mí un escritor era como una especie de Dios, ¿no? Alguien que es capaz de escribir eso, Dios mío. Jamás se me pasó por la imaginación coger un lápiz. Es que yo no he escrito ni poesías de adolescente, que es lo que normalmente se suele hacer, ¿no? Los adolescentes suelen escribir poesías y los mayores, como práctica, siempre hay un momento en la vida en que te apetece escribir algo, ¿no? Pues yo la verdad que no escribía, solo leía, y nunca se me ocurrió. Y hace 3 años, en el año 2007, pasó una cosa. No sé si contarla. Pasó una cosa que es por lo cual yo escribo, ¿eh? No escribo porque yo era... Es decir, yo les dije, yo escribo porque realmente quien quería escribir era Ángel Luis. Es decir, Ángel Luis es un hombre que siempre ha tenido muchas ganas de escribir una novela. Muchas. Además su novela, él tiene su novela en la cabeza. O sea, él tiene mucho dentro. Entonces, yo siempre le animo, cariño, tienes que hacerlo, lánzate, venga, apúntate a un taller, empieza. Y como no tiene tiempo, pero la verdad es que es un esclavo del trabajo, trabaja mollón, no tiene tiempo de nada, pero yo siempre he intentado, venga, ponte a escribir, venga, haz tu novela, yo siempre, desde que él me dijo que quería hacer su novela, yo siempre había estado detrás de él, ¿no? Y entonces una tarde, pues no sé por qué se me encendió la luz, dije, voy a escribir yo. Me puse a escribir un relato. Y entonces cogí, me metí en internet, busqué una escuela de estas de... Así os lo cuento, ¿eh? Una escuela un taller literario, vi uno que más o menos tenía buena pinta, parecían profesores majos. Dije, pues voy a hacer por internet un cursito de relato corto, ¿no? Y hice un curso de relato corto por internet. Y ahí empecé, él me ponía verde al principio, claro, porque hacía unas cosas horrorosas. Y bueno, pues... Y luego, bueno, estuve 3 meses, luego lo dejé porque ya no me apetecía seguir con el rollo ese de mandar, recibir, no sé qué. Y empecé a leer ya sobre cómo poder escribir, ¿no? Técnicas, recursos. Empecé ya a leer de otra manera, muy diferente. Nunca había leído desde ese punto de vista, ¿no? Había leído como lectora para divertirme y para... ya está, ¿no? Empecé a leer para destriparlos. ¿Aprendiste a leer? Sí, aprendí a leer. Aprendí a leer como un escritor y a veces, ¿sabes qué pasa? Que no se disfruta cuando haces eso, ¿eh? Porque tú cuando lees como un profesional no disfrutas nada, ni además es que ni te enteras. Porque estás tan pendiente de cómo lo ha hecho, cómo lo ha escrito, ¿eh? Cómo está montado el diálogo, directo, indirecto, no sé qué, ahora con acotación, bueno, en fin, todo eso. Que al final la historia, luego claro, luego haces una segunda lectura y ya la coges, ¿eh? Pero ahora entonces empecé a leer profesionalmente, pues para aprender, para ver cómo lo había hecho el señor, y en mis autores favoritos empecé a releer cosas antiguas y empecé pues a destriparles algunos no pude conseguirlo nunca, porque hay escritores que son tan buenos, como Faulkner por ejemplo, que es totalmente imposible destriparle nada. Imposible. Es como una especie de ingeniería, como está escrito. Otros no, otros es más sencillo, ¿no? Pero hay algunos autores que no les puedes estudiar, que es muy complicado. Bueno, y la segunda pregunta perdona... Sí, la relación autor-editor, ¿cómo sí, coincidiste? Oye, es una lápiz fantástica, ¿verdad? Sí, estoy encantada. súper divertida. Yo la llamo Susan, porque es clavada, Susan San. Incluso le he hecho un
un documento así de parecidos razonables. Y, ¿verdad? Estaba... Sí, no, nos llevamos muy bien. No, sí, nos llevamos muy bien. A mí una cosa que, por ejemplo, me dio mucho miedo, cuando yo le envié el manuscrito de Ediciones Atlantis, yo le envié el manuscrito, pues nada, cogí, se lo envié, o sea, como le envié el manuscrito, a ver qué tal, y bueno, me mandasteis una carta con el informe de lectura completo, de cuento por cuento. Yo me quedé alucinada, una crítica fabulosa. Y entonces, pues nada, nos pusimos, yo le llamé, empezamos a hablar, y no os prometo, de verdad, Carmen, cuando me mandasteis las correcciones, solamente me había movido comas y algunos acentos y tal. No me ha quitado ningún relato, porque a veces sí que pasa que cuando te acercas a una editorial, la editorial te pone unas condiciones muy complicadas. Te dice, oye, sí, mira, yo te publico, pero mira, tienes que quitar esto y esto, porque mira, esto no es comercial, esto no encaja, que el relato no. Él me ha respetado absolutamente, no me ha quitado ningún relato, no me ha quitado nada, ninguna frase, ni una sola frase me ha movido. Eso sí, comas que yo soy muy, puntuando es un poco a veces arbitraria, ¿no? Puntúo raro, ¿no? Y bueno, pero nuestra relación es excelente, espero que dure mucho. Sí, sí, es muy divertida. Bueno, ¿para cuándo tu primera novela? Porque en el fondo estás pensando en una novela. Bueno, tengo una escrita, calla, Estamos anda. pidiendo la novela, pero en el fondo todo el mundo ahora sí quiere hacer su novela. Claro, sí, es que la Se novela venda muchísimo. es el punto de inflexión, ¿no?, de todo autor. Bueno, la novela, yo tengo una novela escrita ya. Lo que pasa que es una novela muy personal, una novela que la hice como experimentación, es una novela muy experimental porque está escrita en secuencias y bueno, pues no me he decidido a editarla. Es muy personal esa novela, porque esa novela hay mucho mío y como hay tanto me da miedo, ¿sabes? O sea, y nada, hay mucho mío, que es una historia de ficción de un asesino, ¿cómo no, no? Es un asesino que sale de la cárcel y se fuga, ¿no? Se fuga a un pueblo de Galicia para olvidar, ¿no? Para olvidar lo que ha hecho, porque ha matado a su mujer, ¿no? Pero no la ha matado sin querer, ¿eh? No es un asesino vulgar y corriente. La ha matado por amor, ¿no? La gente muere por amor, ¿eh? Bueno, ya lo veis, en los telediarios todos los días, ¿no? Es una desgracia, pero este es uno de esos, ¿no? Este es uno de esos que mata a la mujer por amor, pero no es un maltratador, ¿eh? No, en absoluto, no es un maltratador, es una buena persona, pero la mata. Y entonces, bueno, se va a Galicia, allí, bueno, pasan muchas cosas, reincide otra vez en lo mismo. Es un círculo, porque al final acaba como empieza la novela, ¿no? Y bueno, no sé, algún día saldrá, ¿no? Ahora estoy con otro libro de relatos y con un proyecto de novela que tengo a la mitad, que estoy desesperada porque no me encuentro la voz después de haber estado trabajando en ella 5 o 6 meses y haber recopilado mucho material. Me cuesta mucho trabajo sacar, y porque a veces yo pienso que yo soy una persona que escribe muy de sentarme y empezar sin planificar y ver qué sale y luego sí, luego corregir 1.000.000 de veces, ¿no? ¿Alguna cosa más queréis? A mí me gustaría preguntar, aunque me reitere, ¿qué encontró el editor en la escritura de Mercedes que destacaría más? A ver, ¿qué has encontrado bien? A ver, habla muy bien. Sí, cumplimos. Que destacaría más. Pues qué complicado. Bueno, realmente, ¿por qué decidí editarlo? Pues por todo lo que hemos hablado aquí hoy, ¿no? Pero lo que destacaría más, no sé, porque son relatos muy sobrios y además, si solo lleva 3 años escribiendo, ya quisiera más de uno alcanzar ese nivel. Es decir, son relatos estupendos que, bueno, a veces sí, a veces cambiamos un título de una obra o obligamos al autor pues bueno, a estirar un poco más el final o cortarlo en determinado momento. En este caso, bueno, era una buena antología de relatos y no sé, quiero decir, cuando un libro te gusta, lo lees y entra desde el primer momento. Yo llevo leyendo manuscritos desde hace 11 años, que empecé a trabajar como lector en una editorial, tenía 24 añitos.
y bueno, pues cuando empiezas a leer, al principio es duro, cuando tienes que rechazar obras y demás, y piensas, y yo qué sé, pues si la obra va a ser a gusto del editor o no. Pero luego van pasando los años y bueno, llega una novela, por poner un ejemplo, lees 2 páginas y ya sabes si la novela va a estar bien construida, si los personajes van a tener ciertas carencias, si el ritmo es de una manera determinada u otra. Y con Cuentos del sismógrafo, pues bueno, es un libro que lo leyeron los lectores, me dijeron échale un ojo que está muy bien, y efectivamente, entonces pues bueno, cuando un libro entra bien, pues no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, decirte, Carmen, con esto que le preguntabas a Jota, que en este libro los 16 relatos que lo componen son seleccionados por mí entre bastantes más, ¿no? Es decir, yo he escrito muchos relatos, porque a mí me gusta mucho escribir relato. Yo escribo relato con todo, es decir, yo hago un viaje, vamos por ahí, vengo y me pongo a escribir, yo qué sé, un relato. Y entonces tengo muchos y entonces dije, bueno, voy a ver, quiero publicar, ¿no? Dije, bueno, yo creo que ya tengo bastantes cosillas, a ver si puedo publicar algo. Y entonces yo me hice este libro. Dije, bueno, voy a hacer una selección de relatos más o menos que crea yo que pueden gustar, que están bien hechos, que tienen cosa, ¿no? Y bueno, hice la selección y bueno, parece ser que no sé, que he acertado, ¿no? Porque él no me ha quitado ninguno. Yo habría metido incluso más. Claro, sí, a lo mejor sí, lo que pasa es que no me he atrevido. No me he atrevido a meter más cosas porque, no sé. Próximo. Claro, sí, el próximo. Vale, estoy escribiendo algunas cosas un poco más largas, relatos más largos y eso, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna cosilla por ahí? Por ese ratito. A ver, algo más. ¿No? ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas... Perdona, ahí quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tanto relato de muerte? No te creas, hay algunos que no son de muerte. No, ya lo verás cuando lo leas, que no, la muerte no aparece ahí como si fuese una película de terror, ¿eh? No. La muerte aparece como elemento, como mensaje, ¿no? Como un elemento potente que lleva la acción narrativa por un camino que creo que es potente, pero hay mucho más que la muerte, ¿no? No solamente es la muerte, hay muchas más cosas, ¿no? El hecho de que el personaje muera a veces no es muy significativo. Lo significativo es lo que hay alrededor de esa muerte, ¿no? ¿Por qué se produce y cómo es la vida de esa persona, ¿no? O de esa historia. Así que bueno, no sé si te he contestado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No sé, bueno, que decido ya para finalizar que os estoy muy agradecida, porque vais a ser los primeros que me leéis. Vais a ser mis primeros lectores, con lo cual soy tan feliz, de verdad, porque yo os digo una cosa. ¿Ya tienes fecha de la próxima obra? No, que va, todavía no tengo, no. Pero bueno, la tendré. Ya que me he lanzado, de todo es empezar. Lo difícil es, mira, lo más difícil de todo es publicar la primera vez, ¿eh? Eso es lo más difícil de todo. Y bueno, pues nada, que muchas gracias, muchísimas gracias. Yo cuando he visto el libro, que lo he visto a las 6 de la tarde, no lo he visto antes, acaba de salir ahora mismo, ha venido al hospital corriendo. Casi me muero de verdad de la ilusión y de la felicidad. Muchísimas gracias. Con esto ya cerramos el acto y bueno, pues efectivamente vais a ser los primeros lectores, así que el boca a boca también es un factor importante. Si os gusta, comunicárselo a la gente que conocéis, y si no, también. Además que el editor tiene que vender mucho, porque si no, no me va a volver a publicar, ¿eh? Como no venda, no publico, ¿eh? Entonces, bueno, entre 10 y
días aproximadamente el libro ya estará disponible en librerías, en la Casa del Libro también se puede pedir, aunque ahora hay ejemplares a la venta. El libro en papel tiene algo que no tiene el libro digital, y es que huele, se puede tocar, se puede guardar, puedes guardar cosas dentro y al cabo de los años reencontrarlas, y todo eso por el módico precio de 15 euros. Así que, bueno, pues como digo, el libro es verdad que tiene un elemento romántico y maravilloso que nunca podrá tener el libro digital. Además, el libro en papel se puede firmar por el autor, el libro digital no sé cómo lo van a hacer. Así que bueno, pues nada más, que muchas gracias a todos.